Las 13 colonias. Entre los siglos XVII y XVIII, las 13 colonias que asentaron los ingleses en la costa atlántica del subcontinente norteamericano fueron Virginia, Massachusetts, Pensilvania, Connecticut, Rhode Island, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nuevo Hampshire, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York y Maine, que al momento de la Revolución tenían a más de 2 millones de personas que vivían y trabajaban allí. En 1783, en virtud del Tratado de Versalles, Inglaterra se ve obligada a reconocer la independencia de las 13 colonias británicas, tal y como éstas habían redactado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776. Años después surgiría el Estado federal que hoy conocemos como Estados Unidos. La República de Vermont. A finales del siglo XVIII, la República de Vermont, actual estado de Vermont, funcionaba en la práctica como un territorio independiente porque no fue reconocido por los británicos ni los estadounidenses. Desde un principio, gran parte de ciudadanos de Vermont buscaron el ingreso como estado en los Estados Unidos, a cuya independencia habían contribuido, pero los problemas relacionados con reclamaciones territoriales impedían su ingreso en el nuevo país. Tras varios años y arduas negociaciones, el 4 de marzo de 1791, la República de Vermont ingresó como 14º estado en los Estados Unidos. Los estados existentes empiezan a reorganizarse, dividirse, definir nuevas fronteras, y así surgen otros estados durante el siglo XVIII. Se añadirán Kentucky, Tennessee y el territorio de Mississippi. Empieza la expansión. El siglo XIX marcó el comienzo de la expansión de la naciente nación, que en su afán por ampliar su territorio hacia el oeste, comenzó un ciclo de guerras indias que se extendió hasta finales del siglo. El patrón general en esta expansión territorial inicia con la colonización de las tierras recién adquiridas, formación de un territorio organizado, modificación de las fronteras de esos territorios y, por último, la condición final de Estado. Los vastos territorios del entonces Luisiana, que abarcaban desde Canadá al Golfo de México y que tras la Guerra de los 7 años pasaron de Francia a España. La capital era Nueva Orleans, mientras a 2000 kilómetros aguas arriba del Mississippi, San Luis era el principal enclave de la Alta Luisiana. Este vasto territorio había sido fundado por los franceses antes de que los españoles tomaran el control efectivo de la zona y la defendieran de los británicos durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. No obstante, en 1803 España devuelve el territorio a Francia tras un tratado secreto durante las guerras napoleónicas. En dicho tratado se decía que dicho territorio, de venderse, debía ser vendido a España prioritariamente, pero Napoleón tenía otros planes: vendérsela a Estados Unidos. Los estadounidenses, que solo buscaban comprar la parte ribereña, se vieron sorprendidos cuando los franceses le ofrecieron el terreno en su totalidad. La compra se llevó a cabo sin que nadie supiera exactamente las características del terreno. Se trataba de zonas inexploradas y no existía ningún tratado con España que fijara el límite entre los dos territorios. La compra era importante para la presidencia de Thomas Jefferson, que se enfrentó a cierta resistencia interna al negocio porque existían dudas acerca de la constitucionalidad de la adquisición del territorio, porque se temía que Francia y España pudieran bloquear el acceso de comerciantes estadounidenses al puerto de Nueva Orleans. La oferta les permitía doblar su territorio y expandirse hacia el oeste siguiendo su destino manifiesto. Napoleón prefirió en 1803 vender la colonia a los estadounidenses antes que a España, o de correr el riesgo de perderla ante los ingleses. Como dijo el propio Napoleón, esta venta no es un gran negocio para Francia, pero lo importante es que le daremos a los ingleses un competidor nuevo en su monopolio marítimo. Y de esta manera Napoleón además evitaba la reunificación de las colonias españolas en Norteamérica. El precio, 7 centavos por hectárea para un total de $23.213.568, incluyendo los intereses, ya que la compra fue financiada. Se extendía ligeramente al norte de las fronteras modernas y consistía en la totalidad de los actuales estados de Arkansas, Kansas, Iowa, Missouri, Nebraska, Oklahoma y partes de Colorado, Luisiana, Minnesota, Montana, Nuevo México, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Texas y Wyoming. También incluía la parte sur de las actuales provincias canadienses de Alberta y Saskatchewan. En resumen, otra gran compra del actual Estados Unidos. La salida al Pacífico no fue tan pacífica.
La conquista de nuevos espacios se hizo por la fuerza. La llamada conquista del oeste no fue sino una gran marcha que a sangre y fuego llevó las fronteras hasta el Pacífico. El territorio de Oregón, cuyo nombre original se presume Aragón y que por pronunciación indígena acabó en Oregón, es el nombre con el que era conocida la región del noroeste de América del Norte, situada al oeste de las montañas rocosas hasta el Océano Pacífico. Por el Tratado de 1818 se estableció la frontera con las tierras británicas y se conformó como una tierra compartida entre Estados Unidos y Reino Unido. En 1846 el territorio fue finalmente dividido. La parte norte sería lo que hoy es la provincia canadiense de Columbia Británica y el sur estadounidense. El territorio de Oregón consistía en la mayoría de los actuales estados de Idaho y Oregón, todo Washington y una parte de Montana, así como el noroeste de Minnesota, el noreste de Dakota del Norte y el noreste de Dakota del Sur y parte de Wyoming. A partir del siglo XVII los ingleses atacaron varias veces a los españoles. En 1763, al final de la Guerra de los 7 Años, España cedió Florida a Gran Bretaña y a su vez la recuperó por medio del Tratado de Versalles de 1783, por el que se puso fin a la Guerra de la Independencia Americana. De nuevo, en 1810, los Estados Unidos reclamaron Florida a España porque entendían que formaba parte de la compra de Luisiana, que en 1803 habían hecho a los franceses y tras la ocupación de hecho por los estadounidenses durante la llamada Segunda Guerra de Independencia. España se vio obligada a vender Florida a los Estados Unidos ante la perspectiva de perderla por la fuerza. Con la firma del Tratado de Adams-Onís de 1819, del que se cumplen 200 años, al pasar a manos estadounidenses se sellaría el destino de los pobladores nativos, los seminoles, y los llevaría casi a la extinción. El precio a pagar por los estadounidenses fue de $5 millones en compensaciones. El Reino de España nunca vería ni un centavo y en el mismo tratado se establecía que la monarquía hispánica quedaría como única soberana de Texas, hasta entonces en disputa, y tampoco para lo que sirvió, vamos, que a los españoles les tomaron el pelo. Pero mucha atención, mis amigos mexicanos, que ahora viene lo que muchas veces ustedes me han comentado y pedido. La anexión de Texas. Antes de la independencia mexicana, el reino español había intentado colonizar la provincia de Texas y había alentado la llegada de colonos anglosajones que hablaban poco español. Después de la independencia, la migración aumentó de manera considerable. Al gobierno mexicano le pareció una gran idea la migración de gente que creía civilizada, aun cuando los recién llegados eran protestantes y tenían esclavos, dos cosas que las leyes mexicanas no permitían. De tal manera que para 1830 la mayoría de la población de Texas era de origen anglosajón. Los tejanos se alzan en armas y en marzo de 1836 declararon su independencia de México y crean la República de Texas. La decisión de los tejanos de anexarse a Estados Unidos causó una gran protesta por parte del gobierno de México, debido a que en el Tratado de Velasco, firmado en 1836, y por el que se reconocía la independencia, se aclaraba que no podía pasar a ser parte de Estados Unidos, y eso a la postre significó una guerra con los estadounidenses. La República de Texas fue admitida directamente como el Estado de Texas. Trajo consigo todas las tierras de México que reclamaba, entre ellas toda la actual Texas y partes de Colorado, Nuevo México, Oklahoma y Wyoming. Pero México no paró ahí de perder territorio. Con la cesión mexicana se pone fin a la ocupación militar del país entre 1846 y 1848, como consecuencia de la Guerra Mexicano-Estadounidense. Esta cesión se formalizó por medio del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, una condición para el final de la guerra cuando las tropas de los Estados Unidos ocuparon Ciudad de México. La tierra traspasada por México es el 14,49% del área total del territorio de los Estados Unidos actual, e incluye California, Nevada y Utah, así como partes de Colorado, Nuevo México, Wyoming, Oklahoma, Kansas y Arizona. Y después de todo esto a los mexicanos les dicen "Bat hombres". Para que lo entiendan mejor, les dejo unos mapas que muestran cómo México fue perdiendo territorio desde su independencia en 1821 y cómo era el virreinato de la Nueva España en 1724 en el norte de América.
Con todo lo anterior, el territorio de Estados Unidos está completado y se sufrirán transformaciones internas en las fronteras que darán paso a los estados continentales que hoy conocemos. Hawái es reconocida como estado en 1959 y Alaska se la compraron a los rusos en 1867, como ya vimos en un video anterior. De esta forma se completaron los 50 estados. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y Puerto Rico? En este video solo hemos abordado los estados, no los territorios no incorporados, como es el caso de Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte, Guam, Samoa, el enclave de la bahía de Guantánamo, entre otros. La historia de Estados Unidos y su actuar están marcados por el origen de su población, pero eso lo veremos en otro video. Soy Gabriel Bulgakov, dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos y enemigos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos, incluido uno muy fuerte para los puertorriqueños, que aún deben definir su camino. Su actual presidente es Donald Trump, así por imposición, ya que no tienen el derecho a votar en las presidenciales. Hasta la próxima.